Hola licenciada, le vengo a hablar del análisis de las noticias. Primero que nada, el homicidio está regulado por el Código Penal en el artículo 123 al 130, que dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Mi nombre es Pedro Fernando del Cid Zamora, número de carnet 1854-19-4497. La primera noticia habla sobre agricultores aparecen con tiro de gracia. En el análisis multifactorial en el factor predisponente coloqué sentimientos de ira, odio, venganza y envidia, etc. En el factor preparante, el comprar una cortadora, encontrarlos solos en un lugar alejado y sin personas aledañas. En el factor desencadenante, un encuentro inesperado. En el análisis micro y macro, en el análisis micro, coloqué que el perpetrador tomó a sus víctimas en un lugar desolado para realizar el asesinato. Después de muertos, les dio un tiro de gracia. En el análisis macro, en el factor físico coloqué deformaciones cerebrales o psicológicas. En el factor familiar coloqué los recursos familiares, porque pueden que estos fuesen bajos y le diera envidia al ver prosperar a los agricultores. En la segunda noticia podemos ver agente de seguridad privada desabatido. En su análisis multifactorial, en el factor predisponente coloqué emociones violentas con alguna persona o el perpetrador mientras ejercía su trabajo. En el factor preponderante coloqué pelea o incitación. En el factor desencadenante coloqué el encontrarlo solo en el lugar del delito. En el análisis micro y macro, en el análisis micro coloqué el perpetrador realizó un disparo a la cabeza y realizó sus asesinatos cuando no se encontraba más gente alrededor de la zona. En el análisis macro, en el factor físico, coloqué deformaciones cerebrales o psicológicas, posiblemente patológicas. En el factor ambiental, coloqué el realizar los delitos en lugares despejados e insolados por momentos para poder llevar a cabo su delito en silencio y sin testigos. En la tercera noticia, el título dice estaba detrás del cementerio. En su análisis multifactorial, en el factor predisponente, coloqué sentimientos de ira, odio, venganza, envidia y etc. En el factor preparante, el estar involucrado en una pelea o fue parte de una incitación. En el factor desencadenante, el de encontrarlo en forma de ebriedad y andar solo por la calle. En el análisis micro y macro, en el análisis micro coloqué la forma de realizar su asesinato y dejar el cadáver en el cementerio, refiriéndome a la forma en la que se cometió este delito. En el análisis macro, en el factor físico, coloqué las deformaciones cerebrales o psicológicas. En el factor familiar, problemas familiares y por eso se embriagó junto con la víctima. O solo habían resentimientos y la víctima tuvo suerte de ser la persona de su desquite. En la cuarta noticia, en el título aparece macheteado en el camino. En el análisis multifactorial coloqué en el factor predisponente problemas psicológicos, en el preparante dinero de por medio, en el desencadenante el pago para realizar el asesinato de la persona. En el análisis micro y macro, en el análisis micro coloqué su forma de llevar a cabo el asesinato con un arma blanca, entre paréntesis el machete, en vez de un arma de fuego. En el análisis macro, en el factor físico, coloqué las deformaciones cerebrales o psicológicas y en el factor familiar los recursos familiares que pueden que fuesen bajos y enseñanza escasa, por la que fue criado más en la calle que en su hogar. En la quinta noticia, en el título dice, lo vieron bebiendo licor en residencia. En el análisis multifactorial, en el factor predisponente, coloqué sentimientos de ira, odio, venganza, envidia, etc., causado por el alcohol. En el preparante, posible pelea o trifulca por el consumo del alcohol y en el desencadenante, encontrarse con la víctima en un lugar desolado. En el análisis micro y macro, en el análisis micro coloqué llevar a la víctima a un lugar desolado para asesinarlo. En el análisis macro, factor físico, deformaciones cerebrales o psicológicas. Y en el factor familiar, problemas económicos y bajos recursos. En la sexta noticia aparece de título Guardia perece durante el asalto. En su análisis multifactorial, en sus factores predisponentes coloqué sentimientos de ira, odio, venganza, envidia, etc., agregando también traumas o factores psicológicos. En el factor preparante agregué el contenido de lo que transportaba y el pago por adelantado del asalto o el camión.
y en el factor desencadenante agregué el pago. En el análisis micro y macro, en el análisis micro coloqué el solo asesinar al guardia de seguridad y dejar el trabajador de telefonía intacto. En el análisis macro, en el factor físico, coloqué el pago o deformaciones cerebrales o psicológicas. Y en el factor familiar, los recursos familiares y la escasez de educación y posibles malas juntas. En la séptima noticia de título aparece: arrestan a papá e hijo. En su análisis multifactorial, en el factor predisponente coloqué sentimientos de ira, odio, venganza, envidia, etc. En el factor preparante, problemas personales. Y en el factor desencadenante, pelea o encuentro con emociones violentas. En su análisis micro y macro, en su análisis micro coloqué la forma de llevar a cabo el asesinato. Y en su análisis macro coloqué en el factor físico deformaciones cerebrales o psicológicas. Y en el factor familiar los recursos familiares y la forma de su crianza. En la octava noticia se habla en el título sobre un agricultor muere camino al hospital. En esta noticia, en su análisis multifactorial, en el factor predisponente, coloqué el estado psicológico y sueño. En el preparante, su conducción a máxima velocidad. Y en el desencadenante, la velocidad y la ruta de su viaje. En el análisis micro y macro, en el análisis micro, coloqué el conductor posiblemente estaba bajo el efecto del alcohol o bajo la influencia del sueño, de manejar a altas horas de la noche o madrugada. Y en el análisis macro, en su factor físico, su estatura o su estado mental. Y en el factor familiar, lugar de crianza. En la novena noticia, en el título, se habla sobre una persona que se dirige hacia la universidad. En su análisis multifactorial, en el factor predisponente, coloqué su estado mental. En el preparante, la velocidad y la imprudencia que tuvo en manejar. En el desencadenante, ir en contra de la vía. En su análisis micro y macro, en su análisis micro, coloqué ella se dirigía a la universidad y por no llegar tarde ella elevó la velocidad y tomó un pequeño atajo por el otro lado de la vía. En su análisis macro, en el factor físico, coloqué la forma de pensar que ella tenía en el momento. Y en el factor familiar, su crianza. Y por último, en la décima noticia tenemos como título Luto en Instituto San Lorenzo. En el análisis multifactorial, en el factor predisponente coloqué estado mental y su estado psicológico. En el factor preparante, la velocidad con la que se dirigía. Y en el factor desencadenante, la alta velocidad y algún fallo en el automóvil inesperado. En el análisis micro y macro, en el análisis micro, el conductor del automóvil se dirigía a algún lugar y su automóvil representó algún desperfecto en la curva haciendo que él arrollara al profesor. Y en el análisis macro, en el factor físico, coloqué factor mental o psicológico. En el factor familiar, coloqué la zona o lugar de crianza o forma de criarse. Y dejando de lado las noticias, les vengo a dar mi análisis sobre un pronóstico, diagnóstico y tratamiento acerca de este problema del homicidio. El pronóstico actual que doy es la cantidad de homicidios que se ha reducido de forma considerable desde la cuarentena por la pandemia. Esto es bueno, pero solo se debe al estado actual. Luego de que pase el estado de la pandemia, posiblemente comiencen a haber más homicidios e incrementen estos, ya que varios se están quedando sin forma de poderse mantener. En el diagnóstico puse que los homicidios han cesado de forma considerable. Y por último, el tratamiento. En este coloqué comenzar a regular a las personas que poseen bajos recursos, haciendo y tomando un sondeo, reduciendo la tasa de pobreza hasta que logren conseguirles una forma de que obtengan nuevos ingresos. Y pasando a las estadísticas de los homicidios en la ciudad capital del 2020, podemos notar que la mayor cantidad de homicidios se llevan a cabo en zona 5, seguido por zona 6, zona 18 y por último zona 1. En zona 5 se representan un 35% de homicidios, en zona 6 un 30%, en zona 18 un 25% y en zona 10 un 10%, dejando así como zona 5 como una de las zonas más peligrosas en la ciudad capital. Y esto sería todo acerca del análisis que se llevó a cabo al inicio del semestre hasta la fecha de hoy.